y ustedes pueden hacer las preguntas que quieran al monseñor. Monseñor, en caso que uno, supongamos que la llamada de la mujer es totalmente verdadera, ¿no? Si uno está solo, monseñor, en X o Y lugar, y siente una presencia, o la ve, y de un momento a otro esta presencia empieza a uno a atormentarlo, y uno empieza a sentir, no sé cuál será la sensación de una posesión, pero si uno pudiera empezar a sentir que como que el cuerpo se le duerme, o que ya uno es uno, ahí uno, ¿qué puede hacer, padre? ¿Cuál es su consejo en ese momento? Uno estando solo, totalmente solo en su trabajo, en la casa, y que uno vea una sombra cual película y se le acerque a uno y como que uno diga, se me está metiendo al cuerpo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, hay una reacción inconsciente del espíritu que es sentir miedo y sentir ganas de salir corriendo. Cuando ya se empieza a sentir ese hormigueo, ese frío, que se le empieza a entumir los pies, por ejemplo, hay que salir del lugar y orar. La respuesta automática del inconsciente y de la mente es empezar a orar y a llamar a Dios. Muy importante pedir a Miguel Arcángel cerrarse con la sangre de Cristo y empezar a orar, y ore lo que se sepa con fe, y es una lucha, ¿no? Lo que sucede es que cuando ya empieza a haber un adormecimiento en el cuerpo, es porque ya tiene una gran ventaja esa entidad sobre la persona. Entonces ya ahí es muy difícil de poderse defender, pero depende también la fuerza espiritual de la persona. Muy importante es uno siempre en el día, uno siempre espera la ayuda de Dios en ese momento, pero uno a veces no busca a Dios en todo el día. Entonces hay momentos donde usted está y usted sale y se va a presentar un choque, un accidente, y dice, ay Dios mío, ayúdame, Jesús, Dios. Y eso pasa también cuando hay entidades y cuando hay estas experiencias paranormales. El instinto hace que usted diga, Dios mío, ayúdame, acordarse un poco, pero uno debe tener una espiritualidad en la que todos los días usted, Dios mío, te alabo, te bendigo por este día, por lo que voy a hacer, te doy gracias, ayúdame, líbrame de todo lo negativo. Eso es una forma de fortalecer nuestro espíritu, nuestra mente. Los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, la comunión son armas muy importantes. Leer la Biblia, el rosario, pero como ya todo se volvió tan secular, se volvió tan light, digámoslo así. Entonces no, yo me echo ahí la bendición, bueno, sí, me acuerdo, Dios me ayuda, sí, qué bueno, gracias Señor, listo. Pero cuando ocurren estos momentos es cuando también hay ese encuentro, digámoslo así, con lo espiritual, esa necesidad, esa urgencia de buscar al Señor. En ese momento, si tienen a la mano agua bendita, un crucifijo, es muy importante también usarlo. Lo que es el credo, la sangre de Cristo, el Padre Nuestro, el invocar a la Virgen, ayuda muchísimo. Ya los más especializados, el Salmo 23, 24, 91, 104, son también, se utilizan, los judíos los utilizan mucho para protección. Muy bien, monseñor, muchas gracias. Hablando de la llamada ahorita, si es falsa o verdadera, solo lo sabe esa persona en ese momento, pero la opinión del padre es muy buena para el que sí le pase esto en la vida real. Ahora, padre, si una persona juega con esto, si una persona de los que dice, venga, vamos a mamarle gallo, bien sea una emisora, bien sea al papá, a la mamá, al mismo padre cuando vaya, por ejemplo, y empieza a gritar y en la iglesia, soy no sé qué, el demonio tal. Una persona al jugar con esto, al querer llamar la atención con esto, ¿le pueden pasar cosas de verdad ahí sí que llegue el coco esta noche y le jale las patas? Sí, yo he tenido casos donde, no, es que nosotros hicimos tal pega, no, es que nosotros fuimos y asustamos a fulano y tal, no, es que, día inocente, no, 31, sí, Halloween, hagamos alguna pilatuna, o burlémonos, o mofémonos, burlémonos del demonio, de todas estas cosas. Hay casos que yo he visto de que el tiempo después, digámoslo, San Pablo decía, la lengua es una espada de doble filo, y han habido repercusiones donde han sido cosas delicadas
por ese no ser temerosos a esas realidades, sino simplemente cogerlo de focosidad, de recocha, y decir, bueno, asustemos al fulano, a sutano, o etcétera. Pero con esas cosas recomiendo no jugar. Hay muchos que dicen, no, yo no creo en eso, entonces cojámoslo de recocha, pero a veces la recochita le sale cara. Muy bien, las preguntas que quieran hacerle ustedes al monseñor lo pueden hacer. Ángeles, demonios, cielo, infierno, liberaciones. Si usted tiene un caso que usted de posesión, puede llamar y consultarle al monseñor en esta noche. ¿Qué pregunta quiere hacerle usted al padre? Ahorita veíamos al principio un audio de Laguna, ¿no, Lagunilla? Sí, la historia de la papisa Juana. De la papisa Juana. Y alguien preguntaba aquí que por qué, padre, después de tantos años no hay mujeres papas o mujeres que den la misa. Claro. Bueno, en la iglesia anglicana y episcopal, algunas líneas anglicanas episcopales, debemos de entender de la siguiente manera. En la iglesia hay varias ramas, y entre ellos están los ortodoxos, los véteros, los independientes, reformistas, protestantes, evangélicos, anglicanos, episcopales, tanto de ramas católicas como cristianas o evangélicas que conocemos acá. En la anglicana, en algunas líneas anglicanas y episcopales sí hay mujeres sacerdotisas. Aquí en Colombia hay 3 mujeres sacerdotisas. Y en Estados Unidos y en Europa, en Inglaterra sobre todo, hay varias. Lo que sucede es que cuando inicia Jesús su misión, Él escoge a todo el mundo. Él es un open man, abre las puertas y dice, bueno, camine usted esto, usted. Todo el mundo lo empieza a criticar. Es que usted anda con ladrones, es que usted anda con trabajadoras sexuales, es que usted anda con fulano, con sutano. Él le da un realce muy importante a la mujer. Él hace algo que ningún profeta, teniendo ese grado de profeta tan grande, de maestro, de rabino, de acoger a las mujeres, porque el judaísmo, y no solo el judaísmo, Mesopotamia, y en ese tiempo todos los imperios tenían esa mentalidad de ser machistas. Entonces la mujer la veían en un segundo plano. Un animal y una mujer en algunas culturas era casi lo mismo. Usted podía coger y matar a su mujer y no pasaba nada. En el judaísmo tenían un poco más de amplitud en algunas cosas, pero en la mayoría de aspectos y niveles sociopolíticos era excluida. En el desarrollo del cristianismo, cuando Jesús escoge a sus apóstoles, no solo son los apóstoles, sino también están María Magdalena, están las Marías, o sea, es un grupo muy convergente. Cuando ya Jesús vuelve, muere, resucita, viene, les manda, bueno, hermano, se va para tal lado, va a misionar, va a hacer esto y lo otro, empieza un grupo de hombres a dirigir el cristianismo, son los apóstoles. ¿Por qué? Porque culturalmente y económicamente y políticamente a las mujeres no las van a escuchar. Aunque la fuerza de la mujer en la iglesia es total, desde el inicio del cristianismo hasta este momento la mujer es fundamental y ha sido y será fundamental para la iglesia. Pero el manejo político, el manejo estratégico y el manejo social lo manejan los hombres. Al fusionarse con el Imperio Romano y las primeras misiones que hace San Pablo y Pedro y los demás apóstoles, llegan a sociedades que son completamente machistas. El Imperio Romano es totalmente machista, aunque las grandes seguidoras del cristianismo que patrocinaron económicamente a Jesús y después patrocinaron a Pablo y a Pedro y a todo lo que era la iglesia eran las mujeres, pero siempre tenían un perfil bajo. Por eso desde ese entonces se ha manejado la figura de que la mujer es excluida del sacerdocio. Lo otro es que en la cena de Pascua escoge a sus discípulos, a los hombres, para transmitir ese legado de la Eucaristía, de los sacramentos. Claro está, cuando María Magdalena está y el grupo está,
de mujeres, es un grupo que tiene fuerza, pero con el tiempo va perdiendo protagonismo y fueron aisladas del crecimiento. Por eso María Magdalena, aunque es apóstol, yo les puedo decir, porque fue una mensajera, apóstol quiere decir enviado, con el tiempo solo el grupo de los varones fue cogiendo esa fuerza. ¿Qué sucede? Que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y Ortodoxa cogen esa misma estructura y siguen ordenando a hombres, pero eso no quiere decir que hayan habido fugas, y en ciertas épocas habían mujeres que se hacían pasar por hombres para poder entrar a monasterios, para poder ser diaconisas, sacerdotisas, y hay 2 casos que se habla que presuntamente llegaron a ser papas, sobre todo el caso que Laguna expuso hace un rato sobre la papisa Juana, que hay pruebas arqueológicas históricas que llegó a ser. Ahora, el cambio está en la mesa. Al Papa Francisco le han dicho, venga, porque pues que los sacerdotes se puedan casar y abrámonos a que las mujeres puedan ser sacerdotisas. Pero la tradición y todavía el monopolio masculino, digámoslo así, machista, que todavía existe, y sobre todo en Sudamérica, no permite, no da amplitud. ¿Qué pasa con estas 3 sacerdotisas que hay en Colombia? Anglicanas, de la iglesia anglicana, han sido muy estigmatizadas y rechazadas. Entonces, en nuestra cultura machista, en nuestra cultura suramericana, es muy complejo incorporar a la mujer en el sacerdocio, no por una cuestión de que la mujer no tenga las capacidades, al contrario, las mujeres son, y toda la vida lo han demostrado en la historia del cristianismo, las más comprometidas, las más guerreras, es más, son las que más han enfrentado y hasta muerte, y no les ha importado llegar a las consecuencias que sean por llevar el evangelio, y son las que organizan todo. Cuando los discípulos tenían que reunirse, eran las mujeres que organizaban la casa, le decía, venga Pablo, venga San Pedro, venga para mi casa, hacemos la reunión allá. O sea, las mujeres tienen un factor muy importante y siempre lo han tenido, pero en cuestión ya de la institucionalidad, que cargos importantes tengan en la iglesia, es muy complejo, en la iglesia católica, apostólica y romana. Lo vemos en política, hasta ahorita, digámoslo, a nivel mundial, hace 20, 30 años, puestos públicos, puestos políticos, están apenas escalando. Muchas gracias, el Monseñor Andrés Tirado. Usted lo oyen hasta ahora, respondiendo a las preguntas de ustedes, preguntas de sueños, de liberaciones, de brujería, de la iglesia, de los demonios. 10 de la noche, 13 minutos. Llámenos al 031-232-2124, 031-232-2124, 031-288-4218. Acá hay una pregunta sencilla, y es que si el Papa tiene un límite de años para durar en el trono, dicen acá. El Papa no. Es como hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte. Puede pasar como lo que pasó con Benedicto, que negó al cargo de sumo pontífice y pasó a ser obispo emérito de Roma, pero es una cuestión que hace más de 300, 400 años no pasaba en la iglesia, ya por causas de salud, por causas también políticas, presiones internas en el Vaticano, la papa caliente, digámoslo, de la cuestión de los recursos económicos y de la mafia, los escándalos sexuales. Pues yo creo que él ya dijo, no, yo tengo que ceder mi puesto a uno que venga con más fortaleza, y escogieron pues al Papa Francisco, que no era muy joven tampoco. Entonces se supone que los deben de elegir ya de una edad madura, por la madurez espiritual y mental y psicológica para tener un cargo tan importante, pero se habla de que es vitalicio, es hasta que se muera. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Diego Tripas. ¿Quién habla? Un amigo más, Diego Tripas. ¿Qué hubo, amigo más? ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué le quiere preguntar al padre? Bienvenido. Pues, Diego Tripas, lo primero, ahorita lo de la llamada, pues, creo que, y es un juego, yo creo que, pues, eso, usted mismo le dice, le van a jalar las patas, porque todo estuvo muy bien cuadrado, la forma en que hablaba y todo, ¿no? Y con eso no se debe jugar, ¿no?
Sí, hasta las palabras que decía yo hoy vi en redes sociales que eran palabras exactas de unos espíritus, de unos santos y un poco de cosas. Por eso, y entonces ya estaba hablando en otros idiomas y, bueno, no sé, no, cada uno, pero yo creo que eso se debe respetar y como usted lleva el programa, lo lleva una berraquera, hermano, porque con eso no se juega. Así es. Eso es lo único cierto. Y pues felicitarlo y un saludo ahí para Monseñor. Es una pregunta de pronto como pendeja, ¿no? No, no hay pregunta pendeja. ¿Cuál es su pregunta? Pues Monseñor, buenas noches. Buenas noches, Dios lo bendiga. Amén, Padre, igualmente, Dios lo proteja. Y a ver si cuando usted empezó a hacer las liberaciones, usted fue atacado o se sintió poseído por algún espíritu maligno, o por un chuki, como usted dice. Sí, cuando yo inicié, hace como 20 años, los ataques fueron muy fuertes y uno se enfermaba, y como en ese momento fue algo más empírico, digámoslo así, se cometieron muchos errores, y en esos es no tiene como la metodología exacta para uno protegerse antes, durante y después de los exorcismos. Y varias veces físicamente, por ejemplo, sentir sensaciones fuertes, por ejemplo, que lo boten a uno de la cama sin ninguna fuerza aparte a una entidad que lo moleste. Decir, no, yo le pongo la mano y hago oración y eso no pasa nada, y cierro los ojos y cuando estoy viendo me están ahorcando, patadas, puños o cosas así. Sentir sí que en los sueños vienen y lo perturban en la mente, en el espíritu, antes de hacer los exorcismos, después de hacer los exorcismos, en liberaciones, en épocas que se hicieron exorcismos muy fuertes, ya llegar a un nivel que uno no tiene más fuerza y uno siente que se le puede meter algo, pero la gracia de Dios y el tiempo y la experiencia lo van a uno enseñando cómo blindarse, aunque esto es algo... es más, yo atiendo sacerdotes de diferentes denominaciones que han ido a hacer exorcismos, limpiezas en las casas, o han tenido casos de exorcismo y no se han cerrado bien, no se han protegido bien y quedan con cuestiones delicadas, psicosis demoníaca, o sea, en la mente, persecución, sienten cosas, los privan, los molestan, ya cuestiones que pasan a lo psicótico, y siempre es un riesgo, cada exorcismo es un riesgo y uno tiene que prepararse, es como el guerrero que va a una guerra, y si el guerrero va bien preparado, va a ganar la guerra, va a salir victorioso, pero si el guerrero va tímido, si el guerrero va como flojo, como inseguro, como sin preparación, pues obviamente los resultados no van a ser positivos. Es una cuestión de entrenamiento constante, todo el tiempo, no es... decir, no, yo ya esta semana hice oración, ya hice ayuno, ya hice la Eucaristía, ya listo, no pasa nada, y mañana voy y hago un exorcismo, así, porque si no es delicado, tanto para uno como las personas que están alrededor. Entonces se necesita estar en algo que se llama estado de gracia, y para estar en ese estado de gracia es cuando el poder del Espíritu Santo lo llena a uno. Y para entrar en la casa, como dice la Escritura, el cuerpo humano, el cuerpo de nosotros, uno tiene que tener unas condiciones y tiene que estar en un proceso. Claro está, uno no es santo, uno comete errores, uno tiene sus dificultades como cualquier ser humano, pero trata de sobresalir y de limpiarse, purificarse y perfeccionarse, y eso ayuda muchísimo. No es lo mismo, por eso Jesús decía, hay demonios que salen cuando se necesita para sacar, hay espíritus que hay que hacer bastante oración y ayuno. Entonces sí ayuda en gran medida que uno esté preparado, sobre todo para el desgaste de uno y del poseído, uno estar en gracia. Más preguntas para el Monseñor, vamos Laguna. Aló, la Mega. Aló, amigo, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Adelante. ¿Por qué hay dos narraciones diferentes del nacimiento de Jesús? Una en Lucas, otra en Mateo, con acontecimientos y hechos diferentes. ¿Cuál es la razón? Ahora, también después de que me conteste la pregunta, me gustaría
contar una historia que me sucedió muy interesante. Bueno, Me gustaría saber- entonces vamos en orden, ya nos va a contar la historia. ¿Por qué se relatan dos nacimientos diferentes de Jesús en la Biblia? Es la pregunta, ¿cierto? Sí, sí. A ver, Uno no Lucas es que y otro Mateo. Una en Lucas y una en Mateo. No me voy a Ujú. colgar para que me cuente ahorita su no historia. es que sean dos relatos diferentes, sino que son dos maneras diferentes de contar. Históricamente, esto le da un valor muy grande al relato. Cuando hay varios espectadores y cuentan su versión y hay convergencia, eso se llama convergencia bíblica y teológica. Cuando las dos narraciones que se cuentan, hay detalles en común que hay concordancia, o sea, se unen, pero el relato en sí es contado de una forma diferente, reafirma que es un hecho que ocurrió. ¿Qué pasa? Las fuentes de uno y del otro son diferentes, pero el contexto y lo que se está narrando es lo mismo. Eso es lo que sucede en varios textos de los evangelios. Por eso usted coge los 4 evangelios, sobre todo Lucas, Marcos y Mateo, y cuentan de forma diferente un mismo hecho que hace que haya más fiabilidad en el texto y en la narración de los espectadores. ¿Por qué? Porque es que cuando se escriben los evangelios ya ha pasado años. O sea, no hay un reportero como ahorita en la actualidad que está, mire, estamos desde el Galeras para la mega especial, mire, está el volcán está echando humo y va a estallar, y no, en ese tiempo no, tenía que pasar tiempo para juntarse y decir, hombre, tenemos que escribir la historia, porque es que ya está pasando mucho tiempo y tenemos que tener una relación de lo que pasó, para entender el origen, el significado, el porqué, la parte ideológica, sobre todo el Nuevo Testamento se escribe con una metodología ideológica, una metodología teológica, para la gente que lo vaya conociendo, vaya entendiendo el propósito de Jesús, más que un hecho histórico, cronológico, como nosotros, con sumamente detalles, como nosotros escribimos en la parte moderna. En ese tiempo no, era más la parte ideológica y qué era lo que Jesús. Por eso hay muchas partes donde, y con esto le doy un ejemplo claro, preciso y conciso, de los 12 años a los 30 se pierde Jesús. ¿Por qué? Porque no les interesa a los apóstoles decir, Jesús se levantó a las 6 de la mañana, fue y se desayunó, fue y se bañó la boca, la Virgen María lo mandó a hacer el mercado, porque son detalles que sí son de curiosidad y son bonitos, pero de teología y del mensaje ideológico no aportan mucho. Entonces lo principal era esa parte ideológica, quién era Jesús, cómo nació, sus milagros, el por qué vino, la resurrección y en fin. ¿Y cuál era su historia, amigo? Bueno, mi historia es la siguiente. Un día yo iba montada en una mula con un primo y resulta que llegó el momento que ya no tenía más fuerza para agarrarnos más de esa mula, porque no íbamos adentro, sino que íbamos a agarrar en la parte de atrás. Y yo le comentaba a mi primo, bueno, yo me voy a soltar. Y en el momento que ya yo tenía la determinación para soltarme, ya yo digo, bueno, hasta aquí llegué. En ese momento, en ese preciso momento, apareció una ambulancia. Resulta que ese día era plan retorno. No había nada en la carretera y era de noche. Esa mula iba a 80, 100 kilómetros por hora. Y eso hasta hoy en día, a mí me parece algo inexplicable, porque ese día yo siento que nací de nuevo cuando esa ambulancia apareció de repente de la nada y me salvó la vida, porque esa tractomula paró, y si no hubiera sido por esa ambulancia yo ahora no estuviera echando este cuento. Muchas gracias a nuestro amigo por su pregunta y por su historia, al Monseñor Andrés. 10 de la noche, 24 minutos. El Monseñor Andrés Tirado nos acompaña en esta hora resolviendo preguntas, dudas, algún sueño que él quiera que le interprete.
Monseñor, acá hacen una pregunta en redes sociales. ¿El agua bendita se puede beber? ¿El agua bendita como tal qué es, padre? ¿Es agua normal, pero le echan algo o simplemente es un acto de fe? O explíquenos bien lo del agua bendita, ¿es qué? El agua bendita es una de las herramientas más poderosas que existen. Y lo vemos por ejemplo en el ejemplo de Juan el Bautista, cuando llega Jesús y lo bautiza con el agua. Y Jesús les da el mandato de ir por todos los rincones de la faz de la tierra y bendecir y bautizar con agua en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es porque se convierte en un sacramental. Sacramental es una extensión del sacramento. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una unción. Cuando el sacerdote lo ordenan, le bendicen las manos. Eso es en la ordenación. Que todo lo que toque va a ser, si hay ese propósito de bendición. Entonces cuando se toma el agua, se dicen las palabras según el caso, para lo que quiera, porque hay diferentes tipos de agua. Ella se transforma, coge una fuerza especial. Los japoneses y los suecos tienen investigaciones sobre la programación del agua bajo microscopio, cómo ven cómo las aguas programadas o con un factor, una carga positiva o negativa, influyen en el ambiente. Y cuando se bendice de forma especial un agua, coge una fuerza especial, y esto se ve en muchos casos, por ejemplo de liberación y exorcismo, donde un poseído, y esto muchos exorcistas lo hablan, y el padre Gabriel Amor también, y en mi persona ha ocurrido, uno le da a tomar o le esparce un poco de agua bendita a una persona que está poseída y hay una reacción totalmente inmediata. A una persona que no está poseída no le sucede nada, simplemente es agua. Pero desde el inicio del cristianismo se utiliza el agua en la mayoría de los sacramentos y de los ritos, y se aconseja tomar el agua porque blinda, fortalece el cuerpo, la mente y el espíritu. Yo recomiendo mucho, y cuando se sientan deprimidos, yo mando mucho el agua para mucha serie de casos de salud, de sanación, de posesión, cuestiones psicológicas. Cuando usted esté deprimido, cuando usted se sienta mal, tomar agua bendita ayuda, fortalece la mente, el cuerpo y el espíritu. Laguna a las líneas. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, la Mega, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con el profe. Profe, bienvenido al cartel, qué gusto oírlo. ¿Qué Muchas pregunta gracias. tiene para Monseñor? Bueno, hola, monseñor, buenas noches, Dani. Muy buenas noches. ¿Qué hubo, profe? Dani, pues primero pues felicitarte por esa maravillosa canción, hermano. No puedo a veces llamar en la hora que se puede llamar, pero pues aprovecho este momento. Muy amable, profe. Por ahí la he compartido y ha sonado muy bien. Gracias, profe, muy amable. Por otro lado, bueno, tengo dos preguntitas para el padre. Una es acerca de un sueño y otra cosa, mi abuelita murió hace muchos años. Yo nunca había soñado con ella. Ajá. Durante el sueño ella no me hablaba, pero pues aparecía una tía y parecía una bruja. O sea, yo dentro del sueño decía que era una bruja, y en ese momento me atacaba. Pero pues ahí yo logré como despertarme de la pesadilla que tenía. Y la segunda es preguntarle al padre, mire padre, yo soy docente universitario y tenía una oportunidad de un trabajo muy bueno. O sea, ya estaba súper avanzado, o sea, simplemente era esperar un correo y no, hermano, se me cayó de un momento a otro. O sea, no sé, o sea, ya era solo firmar papeles. Entonces esas son mis dos preguntas, muchas gracias y pues excelente. La segunda pregunta, la de la firma de los papeles, ¿lo relaciona como con qué? ¿Como hacia la brujería o qué? Pues no sé, Dani, porque imagínate que yo ya tenía adelantado todo, o sea, yo ya había pasado filtros, era una oportunidad laboral muy buena pues para mi carrera, ¿sí? ¿Y por qué lo relaciona, profe? ¿Por qué lo relaciona con lo paranormal? O sea, algo más aparte pasó extraño, porque bueno, uno puede tener ya los papeles firmes y todo y al final se cayó porque un jefe dijo que no o algo, pero ¿usted por qué lo relaciona con lo paranormal? Pues Dani, porque digamos en esa, o sea, no sé si estuve muy intranquilo, estuve como muy ansioso,
esperando porque simplemente yo ya había hablado con un director regional, o sea, yo ya estaba, mejor dicho. ¿Y qué razón le dieron ellos del por qué no le salió el trabajo? Es una contratación como estatal, Sí. entonces por algo de presupuesto me dijeron que no habían desembolsado un presupuesto, pero pues yo ya estaba, mejor dicho, adentro, Dani, no sé qué pasó, pues yo digo, a veces los tiempos de Dios son perfectos y yo creo mucho en Dios y de pronto pues no era mi momento, no sé, me tendrá cosas mejores preparadas. Entonces, lo primero es el haber soñado con su abuela sin nunca antes haberlo hecho. Exacto, y como el cuento de las brujas ahí dentro del sueño, mi tía, Ajá. era como la bruja, bueno, eso fue un sueño, una pesadilla muy horrible. Muy bien, Mi profe. tía nunca habló. Y mi abuelita nunca segundo, habló. lo del trabajo. Sí. Bueno, monseñor, ahí están las dos dudas del profe. ¿Qué podemos decirle? Primero, lo del sueño, y segundo, lo de cuando a la gente le pasa eso que dice ya todo está hecho y se me cae. ¿Hay una fuerza maligna ahí metida? Bueno, muchas veces cuando uno es muy ansioso, en los sueños también se refleja esa ansiedad, ¿no? Eso es desde la parte psicológica. Pero desde la parte de sueños proféticos, cuando uno se sueña con un ser querido y con relación a algo del demonio, algo de fuerzas oscuras, algo de la brujería, es porque puede haber algo. Es un indicio, no quiere decir que sea. Es un indicio que hay que hacer un estudio para descartarlo, pero en muchos casos sí tiene esa proyección de que tiene relación con algo que está sucediendo. Lo otro es la ansiedad. Cuando uno desea algo con mucha fuerza, el poder de la mente es muy grande, hablando desde la metafísica, desde la parapsicología. Cuando uno desea algo con tanta pasión y tanto deseo, se convierte en una fuerza negativa que repele esa bendición que va a llegar o ese acontecimiento que se va a dar. O sea, uno quiere forzar tanto la situación que uno quiere que eso salga como uno quiere en ese momento, así con esa fuerza, y eso a veces se vuelve contrario y por eso a veces se pierden estas oportunidades. ¿Por qué se pueden perder? Trabajos de brujería, claro, la energía negativa lo envuelve a uno y todo lo que uno toque empieza a ver dificultades. Segundo, porque Dios en todo tiene un propósito. Conocer cuál es el propósito de Dios en eso, ese es el camello, ese es lo fregado. ¿Por qué Dios no permitió de que él entrara a trabajar ahí? Puede ser que haya algo mejor para él, o algo él debe de purificar o limpiarse a través de eso. Tercero, porque son a veces cosas que suceden, que es la respuesta más coloquial y más común, que a veces se dan este tipo de circunstancias, porque pues se juntaron ciertos factores y no hubo presupuesto y se fregó. Pero algo muy importante es siempre dejar en las manos a Dios estos proyectos que salen. Si es de brujería, uno siempre debe cerrar con la sangre de Cristo estos proyectos, ¿no? Señor, yo te entrego esta oportunidad laboral, conságrala, ciérrala, séllala con tu sangre poderosa, libra de todo espíritu que quiera dañar este proceso. Y la mente es muy poderosa, no sugestionarnos ni tener esa ansiedad de que tiene que darse y que va a salir, no, relajarnos. Cada día trae su afán. Señor, yo te lo entrego. Si hay alguna fuerza negativa, te pido que la alejes, pero Señor, si es para el bien espiritual y material mío, ayúdame. Y las cosas a veces fluyen. Muchas gracias, monseñor, por sus respuestas. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Gracias. ¿Quién habla? Con Karen. Karen, gracias por llamarnos. ¿Qué le quiere comentar al monseñor? Es que lo que pasa, a mí me dijeron que me estaban haciendo brujería, que me estaban haciendo un amarre y me decían que una sombra negra me perseguía y pues la verdad a veces yo estoy sola acá en el apartamento y siento que alguien camina detrás mío, me asustan mucho, me privan. ¿Quién le dijo a usted que le estaban haciendo todo ese tipo de cosas? Una señora, entonces yo lo consulté con un brujo y me dijo que sí, que me estaban haciendo eso. Pero la señora, pero a ver, vamos despacio, por favor, para entender bien. ¿Por qué la señora le dijo eso? ¿Quién era la señora? ¿Cuándo se lo dijo?
No, la verdad no sé quién era ella solo me paró y me dijo, ven, te hago una pregunta, me dijo, usted está mal económicamente, usted se ve muy mal, y pues eso me preocupó mucho. O sea, una señora en la calle le dijo eso, de la nada. Sí. ¿Y cerca donde se lo dijo había un consultorio de un brujo? No señor, yo averigüé por internet. Ojo con eso, que hay mucha gente malvada que le tienden a decir esas cosas y cerca hay consultorios de brujos para que usted vaya y todo. Pero venga, la señora le dijo a usted todo eso. Antes de que le dijera esas cosas esta mujer, ¿su vida era normal? No, la verdad siempre me han asustado mucho, me privan mucho. Y en los 2 embarazos que he tenido también me privaban mucho. Cuando usted se me privaban, ¿a qué se refiere puntualmente? ¿Nos puede explicar mejor? No me podía mover, no podía hablar. ¿A cualquier hora del día le pasaba esto? No, solo en la noche, cuando estaba durmiendo. Y claro, usted fue donde un brujo y el brujo le dijo, claro, que tenía de todo. Sí. Como cualquier brujo, pilas con eso. Es que ahí fue, y dejó la platica ya. ¿Qué le dijo el brujo? Que tenía un entierro y una cantidad de cosas. Sí, señor. Mire, yo siempre he dicho acá, pilas con eso, pilas con ir donde el primer brujo que encuentren, porque siempre el brujo le va a decir que hay brujería y que hay entierros y 1000 cosas. ¿Cuánta plata le sacó el brujo? Casi como 200.000 pesos. Y le dijo eso, y le dijo que después tenía que hacerse otras cosas. Sí, que tenía que hacerme como una limpieza. Y tenía que seguir pagándole. Sí, señor. ¿Y usted Pero yo no seguí yendo. Bueno, y esto es para todos, mire, brujos de verdad, de pronto los hay, sinceros, de pronto los hay, pero la mayoría cuando ustedes van les van a decir que hay brujería o algo. Pero bueno, olvidémonos de esa plática que ya se perdió, porque ya se perdió esa plática. Olvidémonos de ese brujo. Hoy en día, ¿qué le sucede a usted de manera paranormal? Que usted sea testigo y usted diga, mire, independiente si el brujo me robó o no, a mí me pasan estas cosas. ¿Qué cosas extrañas le suceden? Pues prácticamente siempre veo casi sombras detrás mío o veo a alguien pasar y pues la verdad eso me tiene muy mortificada porque siempre sueño con culebras y siento que me persiguen mucho. Entonces ¿Estas sombras las veía antes de hablar con esa señora o esto empezó después? Sí, señor, antes de hablar con esa señora. Muy bien. Bueno, padre, este caso, esta mujer que dice que la siguen sombras, que ve sombras, inclusive antes de que una mujer le dijera eso en la calle, ¿qué le puede decir usted? Bueno, volviendo, es importante hacer la acotación sobre los brujos. Hay brujos que son estafadores, ¿no? Que simplemente quieren que es la mayoría. Pero hay brujos, y si usted no tiene un trabajo, él se lo hace. Cuando usted entra a estos consultorios de los brujos, digámoslo de esa forma, ellos tienen ya unas invocaciones y unos espíritus ahí que hacen de que usted se le pegue algo. Por si venía limpio. Exacto. Entonces, claro, lo que dice Daniel, muy pocos brujos le van a decir, no, es que usted no tiene nada. Chao y tranquila que aquí se fue limpiando. No, préndase un veloncito y ya, y usted ya está bien. La mayoría que tienen entierros, que tienen bebedizos, que tienen, mejor dicho. Yo he tenido casos que han venido, que han pasado por toda la clase de todo lo que usted quiera. Y conozco gente que han perdido casa por darle dinero al brujo. Les han sacado 20, 30, 40 entierros. Y es una cuestión compleja. Pero los que son brujos acostumbran a hacer eso. Por eso hay una adicción psicológica y una adicción espiritual. Entonces la psicológica es porque usted quiere saber qué me va a pasar y qué me va a decir y cómo lo debo hacer. Entonces hay una dependencia. Uy, no, es que no voy a salir de viaje porque es que primero tengo que preguntarle al brujito X. Es que tengo que preguntarle sobre este chino que me conseguí porque qué tal que me salga torcido. No, yo voy primero donde el brujo. Y así muchas dependencias, y bien una dependencia espiritual donde el brujo lo trabaja. ¿Por qué? Porque el brujo tiene que trabajar al paciente.
porque es la vaquita, es su vaquita, es la gallina de los huevos de oro. Entonces a él no le interesa que usted se sane, se libere, se limpie, sino que usted cada día, los que hayan tenido esa experiencia saben de que ustedes van y dicen, no, es que hay que aprender esto, hay que hacer esto, necesito tanta plata, hay que hacer tales cosas. Hay diferentes formas, metodologías que ellos trabajan, y ya listo, lo limpié, no sé qué, y después vuelve, no, es que le hicieron esto, y entonces hay que hacer un refuerzo, y hay que hacer otra cosa, pues es que necesito una platica, es que necesito. Entonces así los tienen, porque ese es el negocio de ellos. Sobre el caso ya puntual de ella, muchas veces nosotros creemos que todo lo que nos sucede es brujería, porque nos están brujeando, pero muchas veces son circunstancias, por ejemplo, mediúnicas, que esa persona nació con una sensibilidad y siente muchas cosas desde niños. Hay otros de que se le pegó una entidad hace años y anda con esa persona, que puede ser el caso de esta muchacha que llamó, que la perturba, que hace que la prive, la desespera, siente cosas, sueña cosas. Puede ser una entidad que se le prendió en algún lado. No todos los casos es que fulano por envidia le hizo un trabajo o sutano, no. Muchas veces también hay algo que se llama larvas energéticas, ese es el término común y vulgar que algunos utilizan en parapsicología, pero cargas espirituales llamamos nosotros. Uno es como una esponja y uno va a algún lugar y recoge cosas también y se las lleva para la casa. Importante que busque una persona profesional que le pueda ayudar. Investiguen bien a dónde van, no que le digan, mire, es que tengo y conozco un tipo, una vieja, que eso es efectivo, eso le dice y eso le hace. Primero conocer a dónde se van a meter. Es como cuando ustedes se van a hacer una cirugía y se meten al primer puesto de salud que encuentran y usted no investiga quién es el cirujano ni qué es lo que le va a hacer, y por eso pues ocurren muchos desastres de medicina, de cirugías, y en lo espiritual es lo mismo. Usted busca una ayuda en salud, en sentimental, económico, pero muchas veces la cura sale peor que la enfermedad. Es el monseñor Andrés Tirado. Ustedes hasta ahora le hacen preguntas. Acá hay una pregunta en redes sociales y le dicen, monseñor, ¿por qué el Vaticano tiene telescopios? Y además hay uno que se llama Lucifer. Desde los últimos 100 años, después de Copérnico y de Galileo, el Vaticano sobre todo cambió una mentalidad que venía de la Edad Media, desarrollada por la Inquisición, y cuando la Iglesia empieza a perder poder político en Europa y en el mundo, ya empiezan a abrirse a otros medios, empieza la tecnología a manifestarse y ellos se pellizcan y dicen, no hombre, yo no puedo quedar atrás. Entonces nosotros, si queremos seguir siendo un poder religioso, pero también un poder de masas, porque manejan miles de millones, necesitamos estar al día en política, al día en economía, al día en ciencia. Grandes científicos que trabajan con la NASA son sacerdotes y son del Vaticano, por ejemplo. Lucifer sí es uno de los telescopios más grandes que hay. Ya ahorita creo que hay otro más grande que es del Vaticano, no tengo bien la noticia. Hay uno que está en Estados Unidos, de hecho, que le pertenece al Vaticano. Sí, hay unas colaboraciones bien interesantes entre gobiernos, la NASA y el Vaticano en muchas investigaciones, físicos cuánticos, hay varios que son del Vaticano, y entre ellos Lucifer por el lucero de la mañana, por la estrella que se ve caer en el relato bíblico, y por eso le dan ese nombre, no por el diablo, el demonio. Exacto, no por Satanás, Belcebú, Lucifer, no, sino Luzbel, estrella del lucero de la mañana, como la primera estrella que se ve cuando oscurece, por eso le ponen ese nombre. Pero en cuestión de ciencia y de tecnología, ellos son, por ejemplo, en medios de telecomunicación, en medios de televisión, de radio, de internet, son los que están ahí porque saben que ahí se mueve todo.
y en economía. Ellos tienen una estructura financiera en la cual se mueve con el movimiento del mundo. Ellos no andan, uno pensaría, no, es que es el Vaticano, allá está el Papa, entonces ellos son por allá recluidos y por allá medievales y que están metidos ahí en su castillo y no salen. No, ellos están informados todo el tiempo de lo que sucede. Papa Francisco no le gusta ver televisión por una promesa que le hizo a la Virgen y porque no le gusta, pero él tiene un equipo de prensa donde le están contando, mire, hace 5 minutos pasó esto, hace 10 minutos pasó esto y pasa esto, porque tienen que estar muy actualizados, y en ciencia y en tecnología ellos también hacen su aporte. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Dairo Tabor de Medellín. Gracias, desde Medellín, amigo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué le quiere comentar al monseñor? Bueno, una pregunta y un saludo ahí para el señor Tirado. Dios lo bendiga. Yo entré al ejército en el año 89, ya hace más de 25 años, creo. Sí. Y a partir de que entré, pocos meses después de que entré al ejército, nos enviaron a la zona del Chocó. Y comencé a sentir lo que ustedes denominan ahí como privación del sueño, ¿cómo es? La parálisis del sueño. Parálisis del sueño. ¿Sí? Pero ese mal me siguió a mí por ahí yo le pongo unos 22 años más o menos. Uh-huh. Eso fue una tortura constante, y eso, digamos que me dejaban tranquilo, eso me hacía pausa por un mes y al mes me regresaba, muy constantemente. Y eso era terrible, porque ya uno le daba miedo dormirse, porque ya decía, bueno, esta noche me privarán o no me privarán, vendrán y me desmayarán o no me desmayarán. Bueno, ya poquito antes de ya retirarme, yo duré 21 años, poquito antes de retirarme estaba en una base militar, y yo dormía solo en una caseta, lo que se conoce como una barraca, una trinchera. Sí. Estando yo solo ahí, me pasó lo que nunca me había pasado, y es que no estaba totalmente dormido, estaba con el televisor prendido ahí. Recuerdo que estaba viendo una novela y no estaba totalmente dormido cuando sentí que alguien me pegó en la cabeza. O sea, yo estaba consciente, no estaba dormido ni nada. Y esa es una inquietud es una pregunta que me he hecho todo el tiempo. ¿Qué me pasó ahí? ¿Quién me pegó? Porque yo estaba totalmente solo. Puertas cerradas, estaba en un camarote que es militar. En la parte de arriba no había nadie y yo dormía en la parte de abajo. ¿No pudo haber sido una pesadilla? No, por eso pero la pregunta es si yo estaba dormido. No era pesadilla, si alguien me pegó en la cabeza. Y me quedó la cabeza como cuando a uno lo coge la luz y queda uno como encalambrado. O sea, el golpe fue duro. Fue muy, muy fuerte, el golpe fue muy fuerte. Fue una palmada pues fuerte en la cabeza. Eso le iba a preguntar, ¿la sensación fue como si hubiera sido una palmada con una mano o con un elemento? No, una palmada, o sea, no fue pues con un objeto, fue una palmada. Una palmada fuerte y la cabeza me quedó como encalambrada. ¿Y algún otro compañero ahí de pronto hubiera dormido ahí o en otro lugar, tenían la misma historia, compartían lo mismo o usted fue el que le pasó eso? No, solamente me pasaba a mí. No, igualmente ahí en esa base, en ese sitio una vez me tocó compartir habitación con un policía y una de las esas noches de tantas que me privaban, yo sentí como un animal que corría por el entablado. Uh-huh. El piso era de tabla, lo sentí que venía corriendo y inmediatamente me fui desmayando. Cuando logré despertar le dije al policía, comando, me acuerdo que el apellido de él era, bueno, no me acuerdo en ese momento el apellido, prenda la luz hermano que me privaron, y el man se moría de la risa. No hermano, ¿qué tal? ¿Estás soñando? No, prende la luz que me acabaron de privar. Cuando ya no logramos dormir de nuevo, al otro día el hombre asustado me dijo, hermano, a mí también me privaron, me quitaron la cobija en ese sitio. Y bueno, la inquietud que tengo para el padre es, una bruja, era un espíritu, ¿qué me pudo pasar a mí en el momento en que me dieron la palmada? Monseñor.
Identificar qué entidad es difícil, porque tocaría hacer un estudio sobre el lugar y hacer un estudio sobre varias personas que han sufrido el mismo fenómeno. Nosotros a veces pensamos que las entidades o los espíritus simplemente se manifiestan y uno los ve como un holograma o una nubecita o algo, un reflejo fugaz que lo vemos en la retina. Ay, mira, ahí pasó el Chucky, ahí pasó el espíritu. Pero ellos pueden agrupar energía electromagnética y hacer muchos fenómenos que uno cree que son posibles, entre ellos golpes físicos, y entre más grado de esa entidad de fuerza negativa es más fuerte lo que puede hacer. Entonces hay levitación de objetos, hay objetos que se rompen, se estallan, lugares donde se incendian por este tipo de entidades, o lugares donde se empiezan a pudrir las cosas también. Hay gente que los empujan y sintieron el empujón y no estaban dormidos, estaban despiertos. Y por ejemplo, hay muchos lugares, hay casas donde hay escaleras, donde hay varias personas se han matado y dicen, no, es que eso es porque no tuvieron cuidado, y caen en el mismo lugar siempre, y muchas veces es por alguna entidad que busca hacer daño. Por ejemplo, cuando yo he hecho exorcismos fuertes, y yo siempre tengo la rutina, me acuesto y hago una oración y me estoy un buen rato y pienso sobre las cosas del día, hago un análisis de conciencia, dije, bueno, esto lo embarré, no debo hacer esto está bien, esto está mal, estudiando el caso del exorcismo que se hizo o se iba a hacer. Y en casos muy fuertes sí me han botado con colchón y todo al piso, por ejemplo, sin estar dormido, sin decir, ay, no, es que uno se cae a veces dormido de la cama, eso es normal, ¿sí? No a todo mundo le pasa, pero si se cae un camarote, pues grave. Sí, el totazo es peor. Sí, es duro. Y uno gordito, pues peor. Pero si usted está consciente y está, por ejemplo, viendo televisión, leyendo, meditando, orando, pues usted sabe qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Y son fenómenos que suceden. No en todos los lugares. He estado en muchos lugares donde hay objetos que salen volando, se han ido a hacer exorcismos a casas y a lugares, y muchas veces objetos que salen disparados hacia la persona que está haciendo la liberación, el exorcismo. Son fenómenos que ocurren y creemos que no, que eso es solo de las películas. Claro, una en un millón sucede, ¿no? Y muchas veces también tiene que ver la sugestión, el poder de la mente, pero hay lugares donde ya se ha investigado y se sabe que no es porque el individuo en su mente se sugestiona y ya se mueve los objetos, sino que ahí hay una entidad y el que vaya lo molesta y mueve los objetos y hace las cosas. Entonces sí existen este tipo de fenómenos, algunos fuertes, hay personas que los atacan fuertemente en este tipo de circunstancias. Monseñor Andrés Tirado, muchísimas gracias por haber compartido esta hora con nosotros, resolver algunas de las dudas de los oyentes, pero mucha gente lo sigue y lo quiere hacer de manera privada y personal para casos de brujería, liberaciones, todo el tema espiritual. Con usted, Monseñor, los que se quieran comunicar, ¿en dónde lo pueden hacer? En las tardes, aquí en Bogotá, de 2 a 5 al 600-3445. En Instagram, Twitter, Facebook, en San Google, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes. El 29 domingo vamos a tener una Eucaristía de liberación en honor a los 3 arcángeles, Miguel, Rafael, Gabriel, están invitados. Hay cursos de ayuda en progreso, sanación, liberación, restauración de hogares, todos esos temas, y el fuerte, lo que es brujería y exorcismos. Estamos para colaborarles. Monseñor, muchas gracias. Dios los bendiga, feliz noche. Y algunos están pidiendo información del telescopio del Vaticano. Aquí está Laguna contándonos. Lucifer, el telescopio del Vaticano. Dispone de un espejo primario que mide aproximadamente 2 metros de diámetro, posee una alta resolución, su temperatura se ubica a menos 213 grados centígrados, lo que le permite observar por medio de luces infrarrojas regiones de estrellas en formación que antes era imposible observar debido a las nubes de polvo que le rodeaban.
Este telescopio del Vaticano depende directamente de la Santa Sede, teniendo como órgano superior de referencia el gobernatorio del Estado de la Ciudad del Vaticano. Este gobernatorio consta del conjunto de organismos que ejercen el poder ejecutivo, organizándose en diferentes direcciones y oficinas centrales. El Telescopio del Vaticano o el Observatorio Astronómico del Vaticano es una institución de investigación científica. Sus orígenes se remontan al año 1578, cuando el Papa Gregorio XIII hizo que construyeran la Torre de los Vientos y pidió a sus sacerdotes jesuitas, a los astrónomos y matemáticos que elaboraran un nuevo calendario, el cual luego fue llamado el calendario gregoriano. De allí nace lo que hoy en día conocemos como nuestro calendario actual. Como aporte a las investigaciones, se dice que el padre Angelo Secchi fue el primero que clasificó las estrellas por orden de espectros. Como la Iglesia fue sujeto de muchas críticas por no colaborar con el progreso científico, León XIII, el día 14 de marzo de 1891, fundó el Observatorio de la Colina Vaticana, el cual se ubicó detrás de la Basílica de San Pedro, donde comenzaron el estudio de nuestra Vía Láctea. Allí funcionó por más de 40 años, pero debido a la creciente población en el Vaticano que utilizaba luz eléctrica, el proceso de observación comenzó a dificultarse por la contaminación lumínica que existía y Pío XI trasladó el telescopio del Vaticano hacia las colinas Albani, que están a 35 kilómetros del sur de Roma. En el año 1935 fue reformado y se transformó en un moderno observatorio que fue confiado a los jesuitas. El observatorio contaba con 3 nuevos telescopios y un laboratorio astrofísico. Se realizó una importante investigación sobre las estrellas variables. En la población de Castel Gandolfo, el observatorio funcionó unos años más, pero nuevamente debido a la contaminación lumínica, el observatorio debió cambiar nuevamente de sede y se ubicó en Tucson, Arizona. El Observatorio del Vaticano fue fundado como el segundo centro de investigación que hoy lleva por nombre Grupo de Investigación del Observatorio del Vaticano. Este Observatorio del Vaticano se ubica en Tucson. En el año 1993, el Observatorio del Vaticano, en conjunto con el Observatorio Stewart, culminó la construcción del primer telescopio óptico infrarrojo, el Telescopio del Vaticano de tecnología avanzada, el cual le ubicaron en el Monte Graham de Arizona. Con el Telescopio del Vaticano se ha aumentado los estudios que se realizaban referente a los diferentes modelos cosmológicos. Se ha seguido clasificando las estrellas de forma espectral, su distribución y diferentes características. Estos proyectos son financiados por la Santa Sede del Vaticano con la contribución de benefactores. La información del telescopio Lucifer circula hace tiempo en los medios, en los cuales se dice que el Vaticano tiene un telescopio que bautizó con el nombre de Lucifer, y que, con dicho telescopio, están buscando la vida en otros planetas. Según el Vaticano, se trata de una tergiversación o malentendido, ya que ellos solo disponen para realizar sus investigaciones o exploraciones astrológicas al telescopio del Vaticano de tecnología avanzada, y que en ningún momento ellos le han colocado el acrónimo de Lucifer con el cual identifican al maligno. Los otros 2 telescopios que acompañan al telescopio del Vaticano se encuentran en el Monte Graham, y ellos son el Heinrich Hertz Telescope y el Gran Telescopio Binocular. La confusión se da porque hay un nuevo telescopio en el Monte Graham, en el mismo lugar donde funcionaba el telescopio del Vaticano, el cual se llama Telescopio Binocular. Es un telescopio grande, tiene una utilidad cercana al infrarrojo con cámara y unidad de campo integral para la investigación intergaláctica, el cual fue apodado por el equipo que desarrolla el proyecto como Lucifer. Los investigadores son provenientes de los Emiratos Árabes Unidos, Italia y Alemania. Los astrónomos dicen que le colocaron este nombre en honor de la primera estrella que sale en la mañana. El telescopio Lucifer está localizado a 3.260 metros del nivel del mar en la Sierra del Pinaleño del Monte Graham del sudeste de Arizona y es parte del Observatorio Internacional del Monte Graham. Posee cámaras de alta resolución y su temperatura oscila entre los menos 213 grados Celsius, lo cual le permite hacer sus observaciones con luz infrarroja. Este artículo de Mi Sistema Solar llega a elcartel@lamega.com.co. Envíe sus artículos, historias y demás, por increíbles que parezcan, al cartel de la Mega Cartel Paranormal. Un lugar de realismo mágico en el que la tradición oral ha forjado las más grandes leyendas de terror en Latinoamérica. También es un territorio de un sinfín de fenómenos paranormales casi nunca registrados y que se convierten en el día a día de cientos de personas que aseguran haberlos experimentado.
Maizales, lugares de aparente calma que guardan en sí un ambiente cargado de misterio y terror. Este domingo 22 de septiembre, desde las 7 de la noche, el Cartel Paranormal de la Mega realizará un recorrido a través de un maizal embrujado. Una noche llena de historias de miedo para contar en la oscuridad. ¿Te atreves a vivir esta experiencia con nosotros? Terror en el Maizal. Domingo 22 de septiembre, 7 de la noche, el Cartel Paranormal. Prohibido para menores de edad.